Muy buenos mediodías, estamos el día de hoy en una edición especial del Quinceañero TV. Nos acompaña Abraham Nuncio Limón, nuestro gran y viejo amigo. Gracias, Abraham, por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes. Creo que es importante pues el tema para el cual me han convocado, así como pues el hecho de que Quince Diario y su edición televisiva en este caso pues permanezcan ya como una referencia importante en los medios audiovisuales, ¿no? Bueno, el día de hoy hemos invitado a Abraham para comentar una noticia que nos llena de satisfacción. El hecho de que se haya tomado la decisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a dos figuras importantes de la izquierda mexicana, como son Valentín Campa Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente de Valentín Campa, dejaríamos ahora para otra ocasión también la figura de Arnoldo. Pero entonces, para entrar en materia, quisiera que nos contaras, Abraham, que yo sé que tú tuviste que ver con la hechura del testimonio de Valentín Campa, y en ese sentido podríamos hacer un recorrido para quienes no saben, conocieron de cerca y a detalle la vida de Valentín, que es el prototipo del dirigente obrero del siglo XX. Ahorita vamos a entrar en detalles para dar cuenta de cómo Valentín se comportó a lo largo de todo el siglo XX, porque nació en 1904, precisamente el día 14 de febrero, por eso le pusieron Valentín, y falleció exactamente al final del siglo, en noviembre del 99, de 1999, entonces a la edad de 95 años, ¿no? Una vida bastante longeva, a pesar de que estuvo pues con una serie de... Tuvo algunas adversidades, sobre todo las que tuvieron que ver con su privación de la libertad. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Abraham. ¿Por dónde empezaríamos? Por las primeras experiencias de Valentín como niño. ¿Podríamos empezar ahí? ¿Te acuerdas aquella anécdota que contaba de su vida en Torreón cuando estaba chiquillo? Sí, sí. Son anécdotas que tienen que ver con las familias y sus proles acerca de lo que fue el país en la época de la Revolución, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, él fue testigo de muchas de las escenas terribles que se producen en una lucha cruenta de carácter armado, ¿no? Y entre esas experiencias, él cuenta en su biografía aquella que tuvo que ver con la matanza de chinos en Torreón, algo que le produjo pues una impresión duradera y siempre como fundamento de la actitud que todo el tiempo él mantuvo en el sentido de no ver correr la sangre, de su pacifismo, que fue uno de los rasgos característicos y vitales de Valentín. Entonces, bueno, pues diríamos que eso finalmente se va a expresar a lo largo de su vida en diferentes formas, ¿no? Pero bueno, él se incorpora muy joven a los movimientos sociales, porque finalmente, bueno, pues él empieza a trabajar como lo hacían en la época los hijos de las familias de pocos recursos, en una empresa, en otra, él va a dar pronto a Petróleos Mexicanos, bueno, finalmente a lo que eran las industrias previa, sí, todavía no claro, existía Petróleos Mexicanos, no, las empresas acá del Golfo, ¿verdad? Las empresas, digamos, que tenían en sus manos las 7 hermanas. Todavía se mantenía pues esta riqueza del país en manos de las empresas extranjeras que extraían el petróleo y lo procesaban y todo esto. Pero bueno, este tramo de su vida es importante porque lo va a llevar al momento en que se producen grandes
colisiones entre el poder, la sociedad, una serie de cuestiones como es la alianza del Partido Comunista con Obregón, y luego vendrá el rechazo por parte de Calles, que precisamente allí es en donde Valentín, el apoyo, ¿no?, ya como dirigente campesino, sufre su primera prisión, digamos, decidida por Calles, y no solo eso, sino la orden de fusilarlo. Sí, estuvieron a punto de fusilarlo, y esto da lugar a que bueno, pues el gobernador de Tamaulipas, que era entonces Emilio Portes Gil, pues dé la orden en contra de que sea ejecutado. Lo manda al exilio, o sea, a Monterrey. Claro, ahí se viene a Monterrey. Bueno, pues a partir de su estancia en Monterrey, él naturalmente entra en contacto con los grupos de obreros que aquí empezaban a organizarse también en diferentes gremios, en diferentes formas, que luego van a dar lugar al nacimiento nada menos que de la CTM. Más adelante en los 30, pero quisiera hablar, porque me brinqué la parte que tiene que ver, o sea, la significación del premio, la significación de la exhumación que se va a llevar a cabo el próximo lunes 25, porque coincide con la fecha, ese es el otro dato, coincide exactamente con la fecha del fallecimiento. Hace exactamente, el lunes va a ser exactamente 20 años del fallecimiento de Valentín, y hicieron coincidir esa fecha para hacer esta exhumación, el traslado de los restos hacia la rotonda de las personas ilustres, y lo significativo que el gobierno de AMLO está llevando a cabo, pues ¿cómo lo podríamos calificar ahora? Como justicia hacia personas que le aportaron derechos, la lucha de los derechos de los trabajadores, como fue Valentín. ¿Cómo ubicarías esta publicación que ya apareció publicada en el periódico oficial de la Federación, de trasladar la reinhumación de los restos de Valentín Campa a la rotonda de las personas ilustres? Pues yo creo que es un acto de reivindicación frente a la izquierda en su conjunto, ¿no? Porque si hay alguien que lo haya podido merecer, pues ese es Valentín Campa. Es decir, un hombre cuya lucha es una lucha permanente, decidida, pero con todas las características personales y políticas que tuvo en su trayectoria Valentín. Es decir, él era un hombre de una gran congruencia política, pero además incorruptible, una de las cosas bueno, claro. que no, en esa época no es poca cosa, porque muchos estuvieron tentados y agarraron otra ruta. Así es. Él fue un hombre que se educa en una casa donde hay precisamente valores, ¿no?, que él recoge y conduce durante toda su vida. Es decir, la prudencia, el respeto hacia las personas, a su integridad física sobre todo. Ten en cuenta que el partido en algún momento de su existencia, él siempre militó en el Partido Comunista Mexicano, ¿no?, hasta su disolución, pues fue la de hacer una justicia violenta, ¿no?, en la persona de Trotsky. Y a ello se opone Valentín, conjuntamente con Hernán Laborde, el principal dirigente en ese momento del Partido Comunista Mexicano. Son expulsados incluso por ese gesto, por esa decisión. Bueno, hay una serie de valores humanos y políticos en Valentín Campa, que por ello mismo pues han llevado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerarlo como merecedor de ser conducido a la rotonda de las personas ilustres.
entonces, ¿no? Sí, ahora creo que en el contexto actual cobra doblemente relevancia por el hecho de que estamos asistiendo a al reconocimiento de un regimontano, porque Valentín Campa no solo nació aquí, sino que se mantuvo muy ligado a muchos de los movimientos, ¿verdad? Ahorita podríamos repasarlos. Acordemos que también siguió y fue candidato no solo presidencial 76, sino al 79, es diputado por Nuevo León y tenía su base, su célula, como se llamaba antes, en la fundidora. Entonces, ¿tú cómo verías el impacto, la revalorización de Valentín Campa por esta vía para la sociedad regiomontana actual? Pues absolutamente adecuado, porque claro, si antes toda esa historia, que es la historia del país, la que vive un individuo como Valentín Campa, un obrero, digamos, prestigiado por su enorme capacidad como dirigente de su clase, como un hombre dotado de una memoria privilegiada, ¿no? Como un hombre que sabe manejar datos, cifras, episodios, pues de una manera en donde la historia siempre está presente, siempre está presente. Yo te digo que en el momento de participar junto con los compañeros en apoyarlo para la elaboración de sus memorias, en ese libro que se llama Mi Testimonio, pues uno pudo de manera directa probar la consistencia, ¿no?, humana y la capacidad de un hombre como Valentín Campa. Esa parte es muy interesante. Ahora, ¿por qué no nos cuentas? Estamos hablando que al final de los 70 cuando se decidió hacer las memorias de Campa, o ya estamos hablando de los 80. No, en los 70. ¿Cómo fue, cómo se originó el proyecto? ¿Qué te acuerdas de esa experiencia? Pues mira, el proyecto se origina en una serie de cuadros dirigentes del partido. Se preparan las condiciones para que él pueda dictar, recoger documentos, porque, digo yo, él era un hombre disciplinado, él era lo que Brecht llamaría un obrero que lee. Algo que verdaderamente debemos revalorar, porque vivimos en una época donde cuando tú abres el celular para enterarte de lo que circula en las redes sociales, te das cuenta de que la gente no lee. Y eso para Valentín no fue así. Valentín fue un hombre que leía y leía bien, porque no solo leía lo que encontraba en los diarios, porque era la forma en la que usualmente en la época se informaba la gente, sino que sabía leer a partir de sus lecturas la realidad que lo rodeaba. Pero fue cuando ustedes se encerraron en la Cola de Caballo. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, simplemente nos encerramos. ¿Quién es? Ilan y yo, que y lancemos los documentos que eran pues fundamentales. Él, digo yo, ese obrero que leía, pues recoge una cantidad enorme al paso de su vida de documentos, y él los tenía perfectamente organizados. O sea, ustedes ya no batallaron para esa parte, pero ¿qué otra cosa? En el careo, por decirlo así, sí, claro. ¿Qué anécdotas te acuerdas que se dieron, de las que sean más citables? Una que nos causa cierta hilaridad, porque él pronto, digo yo, empezó a trabajar como obrero petrolero en Ciudad Madero. Ajá. Y entonces, al hacer su valoración del lugar, él dice que era una ciudad prácticamente prostituida, y ahí pues las enfermedades venéreas eran frecuentes. O sea, había prostíbulos. Sí, había una serie de prostíbulos. Como un campamento más. Si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que se vino a convertir Cadereyta, que era un poblado tranquilo, donde solamente se vendían escobas y todo esto, y luego con la presencia pues de una refinería, pues viene a convertirse en otra cosa, ¿no? Y donde justamente los prostíbulos y los males venéreos pues son
como decía Valentín, muy frecuentes. Y entonces le preguntamos, oye Valentín, ¿y tú pues también debiste haber pasado por experiencia? Pues sí, hermanito, decía, porque su trato siempre era afable. Muy afable, sí. No, pues sí, hermanito, pero yo soy un revolucionario. Oye, pero también los revolucionarios tienen que decir aquellas experiencias por las que cursaron. Y él decía, bueno, está bien, hermanito. Y ya entonces él acepta que también tuvo que pasar por experiencias lamentables como esa, ¿no? En fin, es solamente pues una anécdota. ¿Cómo trabajaban el horario? Así, ¿se levantaban a qué horas? ¿Cuánto tiempo trabajaban? ¿Cómo era la dinámica? Pues mira, desde temprano, quiero decir, desde las 8:30 de la mañana ya estábamos almorzando. ¿No? Ya estábamos trabajando. ¿Ya habían almorzado? No, sí, era muy temprano el horario para poder terminar hacia la 1:30, 2 de la tarde, la hora de la comida, y hasta ahí terminaba pues, digamos, la labor intensa que se desarrollaba en ese horario, ¿no? ¿Cuántos días estuvieron? Pues yo sí no recuerdo ya, pudo haber sido pues un par de semanas, 3 semanas, no lo recuerdo, ¿no? Ahora, pero para mí fue fundamental porque por primera vez me acercaba a esa historia o a esa parte de la historia que no se cuenta, porque justamente es la visión de un obrero que participa directamente en la vida política del país y en todos aquellos episodios heroicos, ¿no?, que vive en aquellos que militan en un partido de izquierda. Es decir, tú en el curso del recuento que hace Valentín, pues te vas informando de cómo aquellos hombres pasaban hambres, peligros, prisiones, y además de todo, ellos tomaban decisiones verdaderamente arriesgadas. Tú puedes ver, te digo, a un José Revueltas, ¿no?, con la bandera en la mano en la cúpula de catedral. Es decir, eran personajes cuyas convicciones eran sumamente arraigadas, no como ahora pues vemos que un individuo pasa de un partido a otro y había convicciones ideológicas, ¿no?, que se tornaban en acciones políticas, pero muy claras, muy digamos rodeadas de valores humanos llevados al heroísmo. Y donde las disputas políticas corrían el riesgo iba de por medio de la vida, pues les tocó ver la revolución, la cantidad grande de azonadas, la Segunda Guerra Mundial con todas sus complicaciones, y pues un nivel de vehemencia y de combatividad que en los tiempos actuales pues están trasladadas a otros terrenos, no en el estrictamente político. Aquello era la lucha política. Era la lucha política y la lucha por sacar adelante a una clase, la clase obrera, como partícipe fundamental en la construcción de un país que se nos ha ido pues disolviendo en disputas de carácter meramente electoral o puramente electoral, y donde se entiende que la democracia es solamente eso, ¿no?, ir a las urnas, depositar el voto. Y claro, cuando se le abre la posibilidad al Partido Comunista en 1976 de participar políticamente, Valentín Camba recoge cerca de 1 millón de votos sin registro. El partido aún no tenía registro. Era la única oposición porque el PAN no había podido sacar adelante en ese momento, no pudo sacar la candidatura contradicciones internas. Ahí no se alcanzó la mayoría y decidieron mejor, las dos fuerzas decidieron no postular. Pero bueno, ahora nos brincamos la parte. Me gustaría, antes de regresar a los 70s y toda la apertura en términos electorales, Valentín Camba es
referencia nacional desde el momento de la fundación de la CTM. Él tuvo un papel muy importante en la fundación. Muy importante. Muy importante, él y Hernán Laborde y la dirección. ¿Te acuerdas del Ratón Velasco, que era uno de los candidatos que luego él se encargó de retirar? O sea, pero estaba también Vicente Lomar Toledano, que era el gran dirigente, claro. Y Fidel Velázquez, que finalmente se va a quedar ahí junto con sus amigos, los famosos 5 lobitos. El grupo de los lobitos, así es. Ajá. ¿Te acuerdas de aquella época? Pues pudieras hacer un recuento rápido de la importancia de Valentín en ese momento fundacional de la CTM. Pues surge la CTM a principios de 1936 y ahí está Valentín Campa pues para luchar porque las organizaciones que el Partido Comunista Mexicano había logrado, digamos, tener cerca de su órbita, pudieran estar representadas. Desde ese momento, pues ya las maniobras muy propias que se extienden a lo largo de la vida de la CTM se presentan y entonces la exclusión de esas organizaciones pues deja sin base a los dirigentes o son excluidas conjuntamente con la decisión de sus dirigentes de no participar en una formación importante, una formación sindical importante como era la CTM, pues por ese hecho, es decir, no aceptaron la exclusión, ¿no? Así les hicieran una serie de propuestas, no aceptaron la exclusión. Y pues yo creo que eso también habla, digamos, de una coherencia política, yo lo he dicho, fundamental en la figura de Valentín Campa y de quienes lo rodearon, ¿no? Obviamente hubo después el fenómeno conocido como charrismo sindical, también la negativa de Valentín de participar, que ya habíamos mencionado, en el asesinato de Trotsky, que lamentablemente después otros fueron los ejecutores, y entonces Valentín también regresa a la lucha sindical por el lado de los ferrocarriles y participa en dos de las grandes movilizaciones, dos grandes huelgas, una, la del 58 triunfante y la del 59 reprimida. Y en esa represión, pues como otras ocasiones, va a dar a la cárcel. Sus guardianes siempre se sorprendían de encontrar al siguiente día a un hombre tranquilo, fresco, porque él tenía un carácter un tanto ascético y eso le permitía digerir el castigo pues de una manera en que otra gente habría actuado de una manera desesperada. Él nunca se desesperó. Entonces, digo yo, sus guardianes siempre se sorprendían de encontrar a ese hombre en las condiciones de toda prisión, maltratado por no haber pasado la noche. No. Él era un hombre que con aquello que llevaba lo ponía de almohada, se dormía y el siguiente día estaba fresco para continuar pues la vida en prisión, ¿no? Junto con Demetrio Vallejo, ese otro gran dirigente que por cierto algunos ya están diciendo, bueno, y falta Vallejo, yo creo que siempre habrá alguien que uno querría que estuviera, pero efectivamente Demetrio Vallejo pues era el dirigente principal, aunque pegadito de un lado de él y con más experiencia o por haber participado en muchos otros más movimientos, estaba Valentín Campa. Es cierto, Demetrio, pues digamos que era un dirigente con un bagaje menos nutrido desde el punto de vista ideológico y empírico. Desde Matías Romero, Oaxaca, del que tenía Valentín. Por eso es que Valentín jamás se apartaba de las cuestiones teóricas. Eso es lo importante en un obrero y en cualquiera que participe en política, porque ahora, digamos, nosotros vemos casos muy frecuentes de individuos que no solamente carecen de una formación teórica,
de una noción teórica, sino de información elemental, y que participan en política y luego los ves desempeñando responsabilidades que francamente les quedan sumamente grandes. Luego, pues hay muchos movimientos reprimidos, no solo el de ferrocarriles, ese fue el gran movimiento, pero acordemos del de médicos después, el de maestros, que también está muy cerquita. Maestros, telegrafistas, electricistas. Y luego desemboca en el 68, digamos, como que el 68 fue la reivindicación de la gente que estando preso, uno de los, por cierto, uno de los puntos que reivindicaban los estudiantes del 68 era la eliminación del famoso delito de disolución social, ¿no? Que era el artículo, ¿qué? 145 bis, si no me falla la hora. 145 bis. Y era precisamente por la que Vallejo y Campa estaban en la cárcel, entre otros. Sí, porque fue un artículo que se legisló, pero frente a la situación emergente que suponía la Segunda Guerra Mundial, y simplemente lo dejaron allí como un arma que luego sirvió de persecución y de represión a los diferentes gobiernos. Todas luces a un artículo anticonstitucional. Pero bueno, si diéramos un salto a lo que ya habíamos mencionado hace rato, entonces Valentín, el 76 es una etapa clave, porque entonces se está abriendo este momento de cambio, ya no solo de aquello que se llamó apertura democrática con Echeverría, sino acá es el inicio del régimen de López Portillo, que se habla ya de una reforma política en donde la decisión de los integrantes del Partido Comunista de postular a Valentín Campa como candidato les abre la puerta para comenzar a hacer más factible la participación electoral, porque había muchos segmentos, no solo incluso dentro del Partido Comunista, sino sobre todo en el resto de la izquierda, donde la opción electoral era vista como una opción burguesa, era una opción como que estaba vista como nada más para tener cobertura de hacer propaganda, pero no se veía como una acción realmente revolucionaria, entre comillas, no se veía como una opción que fuera fundamental, y esto permitió al Partido Comunista empezar a unificar las fuerzas de izquierda que se fueron aglutinando en otras organizaciones. Pero antes de eso, al mismo tiempo, permitió también la posibilidad de la legalización del partido una vez que se aprueba la reforma política. Pues sí, aquí lo importante hay que señalarlo, porque si bien había resistencia a que el partido participara electoralmente, ¿no?, en la vida política, pues esto desgraciadamente viene a cumplirse con esto que tú has señalado, es decir, con el hecho de limitar la participación política a la actividad electoral. Y entonces el partido como tal, o los partidos como tales, pues se vienen desprendiendo de los problemas sociales, de los grupos y movimientos que los protagonizan, y entonces se convierten en una cáscara política que solamente atiende a la organización de las elecciones y a los puestos que se derivan pues de cualquier llegada más o menos próxima o directamente a sitios de poder o simplemente de gestión burocrática. Pero habían tenido, acordemos también que es la coyuntura de la guerrilla en México, tanto la rural primero como la urbana después, y eso digamos que era como que se llevó a un punto límite donde entonces el Estado mexicano trató de incorporar la lucha política en la acepción electoral en principio, pero iba más allá, era legalicemos a los que están participando o traigámoslo a la arena pública, visible, no clandestina ni semiclandestina como existía anteriormente, y eso fue pues la ruta que permitió también superar estos momentos trágicos de la famosa Guerra Sucia
y donde los enfrentamientos con movimientos guerrilleros pues eran vistos un poco por la influencia de Cuba, ¿no? Que había tenido su movimiento guerrillero exitoso, pues aquí también se estaba viendo como una opción, aunque no dejó de ser siempre una opción reducida a segmentos y épocas muy particulares. Pues la reforma política fue una salida más pacífica, más democrática, diría yo, que no le gustó mucho a los que tenían una concepción más sobre la ruta de la toma y del asalto al poder por la vía militar.